¿Cuánto vale Dios? No te imaginas cuántas personas están erradas pensando que el don de Dios, el Espíritu Santo, se compra con dinero. ¿Puedes creerlo? Sí, aquí en la Biblia también está. Dice capítulo 8 del libro de los Hechos y versículo 20 que dice Pedro como respuesta a Simón que ese dinero que ofreció por el don de Dios, por el Santo Espíritu, tiene que perecer con esa persona que ofreció dinero. Y además, ¿por qué tiene que perecer? Por pensar que el don de Dios se obtiene con dinero. Qué tan errados están muchos hoy día y qué tan ofendidos están otros aún con el cristianismo. Pero querido amigo, espere un momento, mire este video y observe por favor que Dios no quiere el dinero de nadie. Más bien, Dios anhela que se le conozca y que el Evangelio sea predicado por todas las naciones, por todos los lugares, y es Dios quien primero le entrega a usted su precioso don. Acompáñeme a Hechos capítulo 8 y versículo 9, porque vamos a ver a otro personaje de los Hechos, pero este no es un personaje muy especial, no es un personaje muy cristiano que digamos. En realidad no es un creyente, es una fe falsa la que Simón profesa. Y por eso en Hechos capítulo 8 y versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón. Este Simón antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Allí estaba Felipe. Felipe estaba predicando a Cristo en Samaria. Felipe estaba anunciando las buenas nuevas de salvación en la persona del Señor Jesucristo. Se encontraba en Samaria. Sí, a esos que los judíos no querían mucho. A esos que los judíos rechazaban por su mezcla con Asiria. Allí estaban ellos conociendo la verdad del Evangelio, pero había un hombre llamado Simón que por mucho tiempo había ejercido la magia. Al parecer este hombre ya había dejado de ejercer esa magia. Dice, antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y este hombre se hacía pasar por algún grande. Pero mire el engaño tan grande que tenía este hombre, dice el versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Es decir, que al parecer había dejado la magia. Dije al principio que había dejado, pero solamente era al parecer. Este hombre continuaba engañando. Este hombre continuaba diciendo que su magia era el poder de Dios. Y este hombre se arrimó a Felipe. Porque mira lo que dice el versículo 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Sí, este hombre tenía engañado por mucho tiempo a todo el pueblo, a chicos y a grandes, y cautivaba la atención con sus artes. Pero ¿sabe qué era lo peor? La peor herejía que este hombre tenía era decir que ese era el gran poder de Dios. Poder de Dios que jamás tuvo. Poder de Dios que jamás tenía en realidad. Era sus artes mágicas. Era su engaño. Dice el texto, había engañado. Y una vez más repite, estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Repite el texto, la palabra engañado. Este hombre en realidad era un engañador profesional. Se camufló tanto que aún estuvo al lado de Felipe
caminando con Él, pero solamente observando, porque fe íntima y nunca tuvo. Fe personal en Cristo Jesús jamás tuvo. Mira lo que dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre estaba salido de casillas. Usted me dirá, sí, aquí el texto dice que creyó, que se bautizó, pero el hombre solamente estaba viendo. El hombre, con sus artes mágicas y con su engaño, era tanto que podía engañar aún a estas personas, y decía que el hombre engañó, fingió el creer. Aún llegó a bautizarse, aún llegó a estar al lado de Felipe, caminando con él y viendo, eso sí tenía este hombre, viendo las señales, viendo los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sabe cómo dice una transliteración de esta palabra atónito? Es quedaba como loco. Así dice, estaba como aturdido. Este hombre eso lo sacaba de casillas. No podía comprender cómo esto no tenía nada que ver con sus artes mágicas. Del 14 al 17 veremos lo que pasó cuando Pedro y Juan fueron enviados por la iglesia en Jerusalén. Mire lo que dice el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sí, todos los que creyeron de corazón, menos Simón, porque si lo hubiera recibido, no lo hubiera pedido de nuevo. Así es de que aquí están Pedro y Juan siendo enviados. Pedro y Juan no vinieron por su cuenta. No, dice el texto que fueron enviados. Dice la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan, dos varones, apóstoles del Señor, y sometiéndose, sujetándose al cuerpo apostólico para ser enviados. No hicieron lo que quisieron, al contrario, fueron enviados. Y la iglesia estaba en formación, incorporando distintos grupos de creyentes de diferente origen, de diferente procedencia, muy diversa era esa procedencia. Eran de diferentes lugares, de diferentes regiones, que necesitaban ellos allí, que se reprodujera lo que aconteció allí en Jerusalén, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Esto les daría una identidad total, sí, entre quienes formaban el cuerpo de Cristo, que ahora era uno solo. ¿Esto qué más estaba haciendo? Derribando las paredes de separación. Cero diferencias raciales, cero diferencias sociales, cero diferencias religiosas. Uno en Cristo Jesús. Bueno, en Hechos capítulo 2, los judíos reciben el Santo Espíritu en Pentecostés. En Hechos capítulo 8, que es donde estamos, son los samaritanos quienes lo reciben. En Hechos capítulo 10, los gentiles. Y por último, en Hechos capítulo 19, los discípulos de Juan, por la predicación del apóstol Pablo, antes Saulo, ahora en Hechos 19 Pablo, pero lo veremos en unas reflexiones posteriores. Hoy día, ¿cuándo el creyente recibe el Espíritu Santo? Lo encuentra usted en Efesios capítulo 1 y versículo 13. Cuando han oído la palabra de Dios, han creído al Evangelio, a la palabra de verdad, entonces el creyente es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Muy equivocados están desafortunadamente personas y grupos que creen que hoy día
tienen que tener dos experiencias. Una es el creer y en otra experiencia posterior recibir el Espíritu Santo. Y se basan en este texto que acabo de leer. En realidad es una equivocación desafortunada, porque desconocen que el libro de los Hechos es un libro de transición, donde, como ya lo dije, tenían que ser derribadas paredes de separación raciales, de diferencias sociales y de diferencias religiosas. Y que el texto nos muestra que ya para los efesios ellos oían la palabra de verdad, de inmediato creían al evangelio de la salvación y eran sellados de una vez con el Espíritu Santo. Bueno, observe usted qué pasa con Simón. Quizá el único o el representante de los que no creyeron realmente al evangelio, de los que continuaban rechazando la palabra de verdad. Dice que este no recibió. No, apenas nos dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¡Wow! Una vez más, el engañador Simón viendo y deseando su propio beneficio, su propio deseo. Un hombre solo de vista les ofrece dinero. Como adquirió quizá sus artes mágicas, como quizá tuvo que pagar para aprender a engañar, como quizá maestros caminantes allí de Samaria le habían enseñado cómo desarrollar sus artes mágicas, quiso obtenerlo de la misma manera. Pero aquí está la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro es contundente. Dice: Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Querido amigo, el don de Dios no se obtiene con dinero. El don de Dios se obtiene oyendo la palabra de verdad, creyendo al Evangelio, al Cristo muerto, ensangrentado en una cruz y resucitado al tercer día, por la gloria de Dios. Entonces usted, querido amigo, será sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice más en la respuesta de Pedro a este Simón: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Lo que dice Pedro es lo mismo que ha dicho siempre: arrepiéntete pues de esta tu maldad, lo mismo que le dice a todo incrédulo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bueno, lo que ve Pedro es cosas espirituales, no físicas, así como el hombre Simón estaba viendo solo lo físico, señales, milagros, cómo recibían el Santo Espíritu. Este hombre, Pedro, ahora sí está viendo el corazón de todo incrédulo, un corazón en hiel de amargura, en prisión de maldad. Querido amigo, ¿usted quiere ser libre? Aquí está la libertad en Cristo Jesús. Si usted no ha sido libre, usted está en prisión de maldad. Usted está siendo esclavo del pecado. Usted necesita a Jesucristo. Y escrito está que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Bueno, observe el versículo 24. Lo engañado que estaba este hombre. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Un terrible engaño. Primero, el engaño venía por evitar la consecuencia. Esto no es el verdadero arrepentimiento. Y segundo, el engaño es que ore usted por mí, para rogar por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, lo que nos es posible, lo que sí es posible es orar por el incrédulo. Lo que nos es imposible es arrepentirnos por el incrédulo. Podemos orar, jamás nos podemos arrepentir
por el otro. Nos duele, por supuesto, el pecado del impío, pero jamás podemos nosotros efectivamente arrepentirnos por el otro. Es responsabilidad personal, querido amigo. Es su responsabilidad delante de Dios proceder al arrepentimiento. Y mi hermano, si usted ya tiene al Santo Espíritu, damos gloria al Señor por eso, porque usted no necesita nuevas experiencias, porque usted ya debe vivir en el poder del Espíritu Santo, porque usted ya fue sellado con el Espíritu Santo, porque usted ya es guiado por el Espíritu Santo y porque usted día a día con la palabra se llena del Espíritu Santo. El pecado de Simón, la simonía, compra y venta de cargos eclesiales, fue la tradición de muchos, es la tradición de muchos hoy día. Que el Señor le guarde, querido amigo, de caer en este horrible pecado y de pensar que el verdadero creyente está metido en este pecado. No es así, porque el Evangelio continúa. Mira el versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. El Evangelio sigue corriendo, querido hermano. Motívese con la verdad de la palabra del Señor y desafíese porque usted sea útil en las preciosas manos de Dios para que el Evangelio corra y sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y amigos, bendiciones y nos vemos en una próxima reflexión en el libro de los Hechos. Un abrazo.